Mire, un accidente en una de las avenidas más importantes de la capital puso en evidencia los riesgos que enfrentan a diario las personas que viven con discapacidad y los usuarios de sillas de ruedas. El querido, el respetadísimo activista Gus Guevara, conocido por su trabajo precisamente en la defensa de los derechos de esta comunidad, sufrió graves fracturas luego de caer en un cruce sin rampas, sin señalética, sin semáforos. Su familia y amigos, entre ellos la fotógrafa y activista Jen Mulini, lanzaron una campaña para recaudar fondos y al mismo tiempo denunciar la crisis que se vive en esta ciudad de accesibilidad y de inclusión para todos. Esta es una historia, como todas ellas, sensible e importante, de Víctor Silva. Soy Gus Guevara y me rompí. En medio del tráfico de Paseo de la Reforma, el activista, conductor, cantante y usuario de silla de ruedas Gus Guevara sufrió un accidente. El pasado 27 de julio, Gus cayó de su silla de ruedas y tuvo múltiples fracturas en el cráneo, en una pierna y un brazo. Todo por falta de accesibilidad en este punto de la capital. Y es un espacio que está marcado como peatonal, pero que no hay semáforo y que no hay rampas. Entonces, a los usuarios de silla de ruedas nos obliga a ir por el río vehicular, que es el carril que utiliza el Metrobús. O sea, son muchos riesgos. El caso de Gus dejó al descubierto una realidad diaria. Moverse por la Ciudad de México es una batalla constante para personas en silla de ruedas, incluso ciclistas y peatones. Para Jen Mulini, fotógrafa y amiga de Gus, esa lucha no es ajena. Todos los días se enfrenta a la discriminación urbana por la falta de accesibilidad. Me enfrento a distintas situaciones. Sí, la falta de rampas, pero también banquetas rotas o banquetas obstruidas, ya sea por puestos, pero también por postes, o el pavimento está roto, o hay coladeras abiertas. O sea, hay un sinfín de situaciones que hacen que que nuestros trayectos sean más complicados y que generen un riesgo. El transporte público también refleja carencias, por ello Jen Mulini y el movimiento Disca exigen que el gobierno capitalino atienda estas problemáticas y les incluya en el diseño de políticas públicas. Que se garantice que ya fue aprobado por una persona con discapacidad, ¿sabes? Porque muchas veces se generan espacios a como el arquitecto cree que se van a usar, pero que no tienen la perspectiva de una persona con discapacidad. Es urgente. Mientras tanto, sus amigos y compañeros organizaron la campaña Fuerza Gus para apoyar los gastos médicos del activista, quien vive con osteogénesis imperfecta o huesos de cristal. Lamentablemente, las personas con discapacidad, con situaciones tan específicas, pues no tenemos la capacidad económica, la independencia económica para cubrir todo, o sea, y sobre todo cuando esto se ha dado por la falta de accesibilidad. Fuerza Gus es más que una colecta, es una denuncia pública y un llamado urgente a transformar una ciudad que discrimina y excluye a las personas que viven con discapacidad. Víctor Silva, Unifenius. Bueno, siempre es buen momento para hablar de ciudades accesibles para todas las personas y precisamente la falta de accesibilidad que enfrentan las personas con discapacidad para desplazarse por las calles, no solamente en la Ciudad de México, en otras ciudades del mundo también ocurre. Vimos cómo el caso de Gus Guevara tiene impactos y consecuencias a largo plazo que incluso impiden el pleno goce y acceso a derechos y libertades fundamentales. Vea, según un informe de la Organización Mundial de la Salud, en el que mide la población que tiene alguna discapacidad en el mundo, cerca del 15% de la población en el mundo vive con algún tipo de discapacidad. ¿Cómo se puede promover la accesibilidad inclusiva? ¿Qué políticas públicas pueden o deben implementarse en nuestra ciudad? Agradecemos que esta noche nos acompañe la señora Rosa Isela Guevara, ella es madre de Gus Guevara, y Francisco Robledo, socio director de ADIL, Diversidad e Inclusión Laboral, una empresa que precisamente se dedica a capacitar y a visibilizar la importancia de la accesibilidad. Primero que nada, Rosa Isela, muchísimas gracias. Gracias. Francisco, gracias también por acompañarnos. Gracias. Preguntarte primero por el estado de salud de Gus. ¿Cómo está Gus?
Bueno, pues Gus actualmente ya tiene 4 semanas del incidente o accidente y su recuperación es lenta. Positiva hasta el momento, pero muy lenta, muy poca movilidad, pues lo que lo tiene postrado todavía en cama y con atención 24/7. Ahora, Paco, desafortunadamente el caso de Gus nos muestra algo que solo quienes viven con una discapacidad y sus familias conocen, una realidad que es la falta de atención para estas comunidades, la falta de servicios óptimos para atender y responder a sus necesidades, pero también la problemática a la que se enfrentan con las condiciones y a los pues a las enfermedades o a los accidentes a los que pudieran tener que responder, pero sin seguridad social, sin seguros de gastos médicos que los protejan, sin las condiciones de protección social que garanticen su recuperación, su desarrollo y su tranquilidad, el poderse dedicar a recuperarse y pues no preocuparse del dinero y de las condiciones de salud, ¿no? Sí, cuando nos enteramos del círculo cercano de Gus, del accidente ya hace un mes, Rosy vive en San Luis Potosí y en lo que se logró desplazar para Ciudad de México, pues hubieron decisiones que tomar, ¿no? Entonces, hospitales privados, el círculo de trabajo de Gus, pues le vincularon para que buscaran atenderlo en el hospital de Joco, el cual fue una atención prácticamente nula, inefectiva. Ya después Rosy llegó a Ciudad de México y tomó la decisión de retomar la atención privada. Gus, por su condición, no tiene acceso a un seguro privado y mucho menos, bueno, pues por su condición de activista, de conferencista, de capacitador de empresas. Es un freelance de su trabajo, es conductor de un programa todos los domingos que habla de temas de discapacidad, 80 millones en la cadena hermana Canal 11, y él vive de su trabajo. Entonces, el tomar la decisión de atenderse de manera privada fue lo mejor, porque pues, sus médicos tratantes, digo, ahorita Rosy nos puede contar más, pero pues no pueden acceder a, si le hubieran abierto la puerta de un hospital público, sus especialistas de cabecera no pueden atenderlo en hospitales públicos. Entonces fue imperante tomar la decisión de tener recursos y atenderse, ¿no? Y que, perdón que interrumpa, pero quizás un hospital público como Joco ya se analizará las capacidades que tiene ahorita por la situación que estamos analizando, pero tiene quizás toda la experiencia para tratar accidentes, casos de trauma. Pero en el caso de personas con discapacidad es muy importante y todos los hospitales, independientemente, tendrían que tener los especialistas, los conocimientos para tratar a personas con condiciones particulares, ¿no? Bueno, sí, fíjate que en el hospital de Joco, lamentablemente, pues el tema de salud sobrepasa las necesidades de la población. Sí tienen especialistas, sí tienen neurólogos, sí tienen un maxilofacial, sí tienen un ortopedista, pero nadie conoce, al menos los que estaban ahí presentes, el tema de la osteogénesis. Sí. Entonces, es un tema muy delicado porque me lo querían tratar diferente, ¿sí? Y estaban hablando de, por ejemplo, en el caso de su fémur derecho, pues él lo tiene muy lastimado porque en toda su vida él ha tenido aproximadamente ya con estaban como 90 fracturas. Entonces, pues todos los callitos que se le ven, ellos decían que eran fracturas. Rosa, perdón que te interrumpa. Explícales, ayúdanos a explicarle a la audiencia qué es la osteogénesis, este padecimiento con el que vive Gus. Osteogénesis imperfecta es el tema medular, es que el cuerpo no tiene la enzima que degrada el calcio. Por lo tanto, sus huesos son, pudiéramos hablar, no contienen el colágeno, que es lo que le da la fuerza, pero a la vez como la elasticidad al hueso. Son secos, se pudiera de una forma menos sencilla decirlo, son frágiles como una ramita seca, ¿no? Si tú tomas una ramita de un árbol verde, pues difícilmente la trozas, pues ¿no? Porque trabajo, es correcto, pero si ya la tomas seca, pues la trozas muy fácil. Eso es huesitos de quistral, así lo conocen de una forma muy popular, pero es osteogénesis imperfecta y es una situación que en esta ocasión pues le tocó a Gus al transitar en una avenida tan importante y fue pues
la caída fue muy, muy abrumadora. Claro, que si hubieran existido las condiciones de infraestructura urbana de accesibilidad para personas con discapacidad, este accidente se hubiera evitado. Francisco, en la Ciudad de México tenemos una ley vigente de accesibilidad para personas con discapacidad. ¿Qué pasa con esa ley? Pues como muchas en nuestra ciudad, en nuestro país, desafortunadamente pareciera que son letra muerta. Son algunos destellos de su aplicación aquí y allá en algunos puntos específicos, pero lo que dice Gus en el video de la campaña, ¿no? Lo que decimos es, imagínate si esto sucedió en la avenida más importante del país. Sobre Paseo de la Reforma. Sobre Paseo de la Reforma, cualquier edificio, cualquier banqueta, o sea, es invitarles a imaginar cada vez que caminen en una banqueta, que transiten quienes podemos usar nuestros propios pies y ver con nuestros propios ojos, ver la cantidad de grietas, baches, huecos, no hay rampas. Y Gus tuvo que tomar esa decisión. Una banqueta para transitar del poniente hacia el centro sobre Reforma, pasando el Museo de Arte Moderno, fue, aquí no hay una banqueta. ¿Qué hago? ¿Me sigo de frente? ¿Me regreso un montón de metros hacia atrás para cambiar de acera? Porque además, perdón que te interrumpa, me meto Paco, ahí. pero ese tramo es un tramo de la muerte hasta para un joven que puede correr rápidamente. Totalmente. O sea, hacer ese cruce de la incorporación al circuito, no hay una borla, no hay un reductor de velocidad y verdaderamente tienes que torear los autos, que además cuando somos automovilistas nos vale y vamos te avientas, tendidos, claro. Entonces te avientas. Y luego te enfrentas a una disquebanqueta, a una guarnición, que son apenas quizás 20 centímetros de ancho, en donde ni siquiera una persona a pie puede ir estable caminando a cruzar este puente. Y esa banqueta tiene casi 20 centímetros también de alto, entonces, aunque venía acompañado, pues él decidió, bueno, pues me voy por el arroyo vehicular un domingo a las 4:30, cuarto para las 5 de la tarde, se va por el arroyo vehicular y el pavimento está mal planchado, ¿no? Así como cuando tú en un rodillo pones una masa y pasas el rodillo y se queda como un bordecito aquí, pues ese bordecito de pavimento tiene esa sección de Reforma y entonces él, al transitar del costado pegado a la derecha para evitar los vehículos, pues se enfrenta con que esta parte está con un pavimento irregular, lo que provoca que pues, se desestabilice y caiga sobre su costado derecho. Entonces esta ley pues, es justo la que estamos ahorita buscando. Hemos tenido ya el apoyo a nombre de la mamá de Gus y Gus directamente, afortunadamente en la medida que se ha podido incorporar. Agradecer públicamente el apoyo de Geraldina González de la Vega, presidenta de COPRED, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. A través de ella se han hecho la vinculación con el gobierno de la Ciudad de México para escuchar y dar respuesta. Estamos ahorita justo en un momento crítico donde, basado en toda esta promesa de accesibilidad, como en este caso, por el caso de Gus. Que la presumen como ley. La presumen como ley y entonces justo se está haciendo el análisis del daño, la reparación del daño y el compromiso de la ciudad hacia las personas discapacidad, la marea fosfo, las personas disca, del movimiento disca, como dice Gus. Entonces, estamos en un momento crucial que, pues, Gus es una persona tan cercana a nosotros, bueno, aquí su mamá, pero queremos que sea un hito en el cambio de este compromiso. Sí, ahora, que no pasen más accidentes como exacto. Este acercamiento, que además Geraldina siempre ha tenido sensibilidad para todos los temas de inclusión, ofrece un acercamiento, pero ya hubo una reacción, ya hubo un acercamiento del gobierno de la Ciudad de México con ustedes. Pues sí, se comunicó, bueno, en su caso conmigo la señorita Lidia dijo ser la particular de la jefa de gobierno. No soy muy buena para los nombres. No importa, pero... y me comunicó primero un arquitecto, jefe de urbano, algo así, y luego a un jurídico. Bueno, y al parecer la señorita de COPRED, ¿sí? Sí, Geraldina. Geraldina es la que nos va a hacer favor de hacer esa vinculación, porque con todo respeto, pues yo estoy atendiendo a Gus, no tengo las tablas que tienen otras personas. No, ni el tiempo, además. Gus hay prioridad. Sí, prioridad simplemente. Gus es un activista, él lucha mucho por todas las personas con discapacidad para que tengan los derechos que se merecen igual que cualquier otra persona. Entonces, le agradezco aquí públicamente pues, a toda su pandilla, Paco, a todos los involucrados,
de verdad, ha habido muchas muestras de cariño y de protección hacia mi hijo, pero sí es complicado. Yo espero que se den las cosas, pero sobre todo que trasciendan, ¿no? Porque las personas con discapacidad requieren realmente mucho apoyo, no depender de los demás, que es diferente, ¿sí? Sino que puedan vivir y ser autónomos, pero con un respaldo pues real, ¿no? Claro. Era lo que yo le decía a este señor que me habló del gobierno. Le digo, oiga, deberían de ustedes tener un seguro que se active en el momento. Sí, un protocolo de En el momento, atención. le digo, porque imagínense, los papás o trabajamos o los cuidamos o trabajamos, de por sí en el día a día, ¿no? Ahora imagínense en estos momentos tan complicados, sin un seguro médico, sin una institución pública que realmente los pueda proteger y cubrir. Y que a veces ni siquiera conocemos nuestros derechos y por lo tanto no sabemos exigirlos, no sabemos hacerlos valer. En este caso, pues Gus cuenta con una red de apoyo amplia que lo quiere, que lo estima, que ha trabajado por él. Pero hay muchas y muchos jóvenes que viven con discapacidad, que incluso no conocen sus derechos, no saben cómo exigir su acceso a la salud, a una atención médica de calidad. Es correcto. Y como te decía, y sus papás, pues, Claro. están tan en ese círculo de cómo... Sí, sopesando las cómo discriminaciones lo que hago, viven ¿no? las personas con Que discapacidad. la verdad, ojalá, y confío que a través de todo esto la gente siga apoyando a Gus en todos los sentidos, como bien lo decía Paco, ¿no? Él vive de su trabajo, también su servidora, ¿verdad? Entonces ahorita estamos Sí, porque además es una atención en este enfocados instante 24/7. a otra cosa y primeramente él va a estar muy bien, pero ahorita sí requiere mucho apoyo, pero sobre todo eso, que sea un parteaguas para que no vuelva a sucederle, mucho menos a mi hijo, ¿verdad? Pero para ninguna otra personita. Ahora, Paco, a ver, hay mucho que reflexionar a nivel inclusive personal, ¿no? Hoy yo fui a un evento al centro Banamex, estaba atiborrado, Sí. y vi a 3 personas hacer uso de los lugares reservados para personas con discapacidad. De estacionamiento. De estacionamiento, en perfectas condiciones. Sí. Simplemente tenían prisa y Sí. necesidad de encontrar un espacio. Y así podemos ir analizando todo lo que como sociedad hacemos Sí. o permitimos, Sí. o nos callamos o nos hacemos de la vista gorda, Sí. y que son para una persona que vive en esa condición algo importantísimo. Claro. El convivir con una persona con discapacidad te abre totalmente los ojos, te cambia el panorama de acompañarle. No es nada más imaginar vi ese lugar de estacionamiento y está vacío o alguien lo ocupó. Imaginar, sí, lo usó porque lo usa en nuestra ciudad, lo usa mucha gente de la tercera edad diciendo, es que yo ya me lo merezco, ya lo uso. Personas... En el gimnasio es el común y llegan en pants a hacer clase de zumba y de baile Y y tú usan- dices, ¿Qué hubo? me cuadra, ¿no? Entonces, el acompañar la vida cotidiana de una persona que vive una intersección de alguna discriminación, o sea, de género, de diversidad sexual, de discapacidad, nos permite darnos cuenta de la realidad a la que te enfrentas. El acceso al trabajo, en este caso, para las personas con discapacidad. ¿Y en qué condiciones? Y en qué condiciones, qué puestos de trabajo son a los que acceden. Y entonces, qué tipo de ingreso pueda tener, prestaciones, si acaso no, y si no, tener que depender de lo que nos dé el gobierno, ¿no? Entonces, ese es el tema ahorita principal, el acceso a educación y trabajo para las personas con discapacidad. Estamos en pañales todavía, un trabajo digno, educación digna para todas y todos. ¿Por qué? Porque infantilizamos, todo lo problematizamos, lo vemos todo como una enfermedad, y el que una persona con discapacidad conviva entre un grupo de personas, usualmente se ve en él que necesita, alguien lo está cuidando. Hay mucho que aprender en convivir con personas con discapacidad, de todas las que existen. Entonces, esa es la parte donde les digo, transiten, caminen. Cada vez que sales, que las personas cochistas que tienen auto, cuando sales de un estacionamiento, de una tienda simplemente, estás invadiendo la banqueta porque estás esperando ver que te dejen pasar, y mientras a cuántas personas le estorbaste el paso. Y no solo no estorbar, impulsar la autonomía de personas con discapacidad. Además, absolutamente, ¿no? Así como y sobre todo con Gus nos pasa mucho todavía el de la cara de sorpresa. ¿A poco eres independiente? ¿A poco vives solo?
¿A poco no necesitas de alguien que te cuide todos los días? Y su mamá es fiel testigo de todos los años de independencia que ha tenido Gus. Se nos agota el tiempo, pero Ale, hay que invitarlos a que compartan con nosotros esta fantástica iniciativa de sumarnos a la red de apoyo de Gus. Sí, ha sido una campaña muy emotiva ver que tenemos en los materiales de campaña ya más de 500,000 de visitas y que la gente comparte y likea en redes sociales. Pero ahora que estamos en el corazón de esto, darnos cuenta que al menos hasta hace rato han donado menos de 500 personas, cuando ya han visto más de 500,000, es esa parte de yo también. ¿Cuántas veces he dejado pasar una solicitud de ayuda? Y creo que poniéndole un like, un comentario, ayudé, pero ayuda más en este caso. ¿Cómo podemos donar? En este momento se necesitan recursos económicos. Se necesitan recursos económicos. Gus tiene todavía un pronóstico reservado, al menos 4 semanas más de apoyo de reposo absoluto y al menos otros 2 meses más de recuperación. Entonces, estamos hablando de que vamos al 56% de la campaña, gofundme.com, fuerza-gus. Y en las redes sociales de Gus Guevara, @Gus con Z, encuentran el link de la campaña. Y necesitamos... su mamá dejó de trabajar, hay enfermería 24/7 que pagar, estudios médicos especializados, especialistas, para que Gus pueda empezar a producir. Ojalá le tengamos paulatinamente de regreso por ahí de octubre o noviembre, esperamos. Que así sea. Esperemos que así sea y pues esperamos tenerlos nuevamente ya con Gus aquí en casa para que seguir platicando. Gus. Que Aquí venga los Gus. esperamos. Y pues hacemos el compromiso también de invitar a algún legislador, legisladora en la materia, pues precisamente para seguir haciendo ruido y que la comunidad que vive con alguna discapacidad tenga una calidad de vida diferente. Muchísimas gracias, señora Rosa Isela Guevara y también Francisco Robledo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy buena noche. A Gus y pronta recuperación. Muchas gracias. Qué linda. Con esto vamos a ir a una pausa. Al regresar, una mujer de origen extranjero es herida de bala tras un intento de asalto en calles del Zócalo capitalino. Los detalles al volver, no se vayan.